Bueno, vamos a seguir resolviendo problemas, ¿vale? De teorema de Gauss, que vuelvo a repetir que no entra como temario oficial en física de segundo bachillerato para Castilla y León, pero que son problemas que nos ayudan a entender un poquito más la física un poco más compleja y sobre todo alguna física que podemos ver en primero de carrera. Dice ahí que calculemos el campo eléctrico creado por un plano indefinido cargado uniformemente con densidad de carga ρ mayor que 0, positiva por tanto, a una distancia r de este. Y exprésalo en función de sigma, epsilon sub r y epsilon sub 0. Bueno, vamos a poner rápidamente aquí los datos como hemos hecho en el ejercicio anterior y lo que vamos a hacer es el dibujo de nuestro plano indefinido. Bueno, yo lo tengo que hacer definido porque si no, no entraría en la pizarra, ¿vale? Todo esto digamos que es una placa que está cargada, ¿vale? Cargada con una densidad de carga superficial mayor que 0, es decir, positiva. Perfecto. Y lo que tenemos que hacer es intentar calcular el campo a una cierta distancia del mismo, ¿vale? Se trata de una distribución continua de carga, por tanto, la única manera que nosotros tenemos es de resolver este problema es a través del teorema de Gauss. Y me dice que lo dejemos todo en función de sigma, en función de epsilon sub r, que es la permitividad relativa, y epsilon sub 0, que es la permitividad en el vacío. Bueno, pues vamos a aplicar el teorema de Gauss. Teorema de Gauss, que dice que el flujo a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada por dicha superficie partido por epsilon sub 0, epsilon sub r. Perfecto, de modo que eso será lo que nosotros tenemos que aplicar y lo primero que tenemos que hacer es calcular el flujo que vamos a determinar a través de una superficie de Gauss que vamos a elegir nosotros. Por tanto, igual que hicimos antes, primero elegir la superficie de Gauss, que para mí, vuelvo a repetir, es lo más complicado del problema. Lo que pasa es que siempre trabajamos con problemas del mismo tipo, por tanto se sabe qué superficies son. Porque estas superficies, recordemos que tienen que cumplir que o bien el campo sea paralelo a la superficie o bien el campo sea perpendicular. Mirad, el campo creado por un plano, como es el que tenemos ahí, es un campo que, digamos, es perpendicular siempre al plano y hacia afuera. Es como si tuviera agujas, mirad. Voy a pintar un par de ellos. Ese sería, por ejemplo, para este lado, ese sería el campo, siempre agujas clavadas perpendicularmente, ahí. Y para el otro lado, justo pues igual, pero en sentido opuesto. Y como es positivo, se aleja del campo. Ahí estaría. Por tanto, la única superficie que genera o que crea, digamos, este caso, además de un cubo, que me lo propusieron en clase, nunca lo había resuelto y efectivamente también vale, pero es más sencillo a través de un cilindro, ¿vale? Vamos a coger un cilindro que lo voy a pintar en color azul, mirad, será este de aquí, a una cierta distancia R, ahí lo tenéis, esto sería el área del cilindro, y por el otro lado pasa exactamente lo mismo. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Un cilindro de doble cara con una cierta altura, que en este caso sabemos que esta distancia de aquí es R porque yo quiero calcularlo a una cierta distancia R del mismo, de modo que eso es R de ahí. Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, perdón, el cilindro tiene un radio que vamos a llamar, por ejemplo, radio R mayúscula. Lo que vamos a hacer es dibujar el campo en las diferentes superficies del cilindro. El cilindro tiene tres superficies claramente diferenciadas, que son las dos bases, esta de aquí y esta de aquí, y toda la superficie lateral que está a ambos lados. Mirad, voy a coger, por ejemplo, en una superficie lateral, como puede ser esta de aquí, vamos a dibujar el campo en rojo, y el campo, hemos dicho que es radial, como si estuviera clavado y perpendicular, por tanto tiene la dirección esa de ahí. Mientras que el vector de S, que va a ser el que caracteriza a la superficie, ya lo veremos, es perpendicular a la misma, por tanto será ese de ahí. Bien, ahora nos vamos a una base, por ejemplo a la de la derecha. El vector campo eléctrico sería ese de ahí y el vector de S, perpendicular a la superficie, también es en la misma dirección y sentido. Y si nos vamos a la otra, el vector campo es este de aquí y el vector de S también perpendicular, por tanto sería ahí. Y ya tendríamos determinadas todas. ¿Por qué hago esto? Porque al elegir la superficie de Gauss lo que vamos es a calcular el flujo. El flujo a través de toda la superficie va a ser igual a, por definición, a toda la superficie de mi cilindro
del producto escalar entre el campo y el vector que determina que caracteriza la superficie de S. Y esta ya sabemos que esta integral la podemos separar en las diferentes superficies que componen mi superficie de Gauss, que en este caso son 3. Sería la integral a través de la superficie lateral del campo en la superficie lateral por ds, más la integral a través de la base, por ejemplo, derecha por el campo y por ds, más la integral a través de la base izquierda, ahí, de E por ds. Vamos a ver qué ocurre en cada una de esas integrales, que es lo más importante, ¿vale? La primera integral, esta de aquí, mirad lo que ocurre. Estamos integrando un producto escalar, que recordemos, vamos a ponerlo por aquí arriba, que el producto escalar de E por ds, por definición, producto de escalar de los vectores, es módulo del primero, módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Daros cuenta que en el primer caso estamos aquí, el ángulo que forman son 90 grados y el coseno de 90 es 0, de modo que todo esto de aquí me queda 0. Bien, y ahora vamos con las otras dos, las vamos a desarrollar. Los voy a desarrollar por aquí abajo. De la base derecha, pues vamos a tener que será la integral a través de la base derecha del módulo del campo por el módulo de ds por el coseno del ángulo que forman. Daros cuenta que el coseno de aquí, el ángulo que forman es 0 grados, por tanto el coseno de 0 es 1. Y lo mismo pasa en la base izquierda. Base izquierda, E ds, coseno de 0. Además, E es un vector que solo depende de la distancia al plano. Por tanto, daros cuenta que en esta base, en toda ella, la base está siempre a la misma distancia del plano. Por tanto, en toda la base, toda mi integral, el campo es constante, sale fuera. Y lo mismo ocurre en la otra. De modo que E sale fuera de la integral de la base derecha de ds más E de la base izquierda por ds. Y la integral de cada cachito pequeño de ds, ¿vale? Un cachito pequeño de la superficie, lo que hacemos es sumar todos ellos hasta completar la base. Si sumamos todos, lo que me da es la área de la base, ¿vale? Entonces lo que tendremos será E por la base izquierda más E por la base derecha. Y es que ambas bases son exactamente iguales. Por tanto, lo que tengo es 2 veces E por la base. Y la base de un cilindro es pi r cuadrado, por tanto 2pi r cuadrado por E. Eso me quedaría el flujo a través de mi superficie de Gauss. Pues ahora aplicamos el teorema de Gauss que habíamos dejado arriba planteado, ahí, y tendremos que todo esto que habíamos dicho, 2pi r cuadrado por E, es igual a la carga encerrada partido epsilon sub 0, epsilon sub r. Ahora tenemos que calcular nosotros la carga que hay encerrada en mi superficie de Gauss. Daros cuenta que es justo la carga que encierra este cachito de aquí, este cacho que he pintado yo de azul, que sería la carga contenida en la superficie de esa circunferencia. ¿Y cuál es la superficie de una circunferencia? Pues pi r cuadrado, que ya lo hemos visto. Por tanto, si multiplicamos pi r cuadrado por la densidad de carga, obtendremos el valor de la carga encerrada por mi superficie de Gauss. Eso lo podemos sustituir para dejarlo todo en función de mis datos. Aquí me queda 2pi r cuadrado por E es igual a pi r cuadrado sigma partido epsilon sub 0, epsilon sub r. Y daros cuenta lo que pasa. Lo que pasa es que el pi se me va con el pi, el r cuadrado se me va con el r cuadrado y el 2 va a pasar dividiendo, de modo que me queda que el campo creado por dicha distribución a una distancia r de la misma es epsilon partido de 2 epsilon sub r, epsilon sub 0. Muy importante, daros cuenta que el resultado que me ha salido es que no depende de la distancia a la que estemos del plano. Por tanto, un plano indefinido genera el mismo campo sea cual sea la distancia a la que te encuentras. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de un condensador de placas grandes con respecto a una distancia pequeña. Se dice que el campo en el interior es constante y es por esto, porque no depende de la distancia. Bueno, y para acabar con estos problemas del teorema de Gauss, vamos con un caso muy típico, que es el campo creado por una esfera, ¿vale?, de carga uniforme,
¿De acuerdo? Entonces es una distribución continua, hay que aplicar el teorema de Gauss. Dice que tenemos una esfera cargada uniformemente con densidad de carga ρ, ¿vale? Que es una densidad de carga por unidad de volumen, y de radio R. Calcula el campo en todos los puntos del espacio, fuera y dentro de la esfera. Venga, pues vamos allá. Vamos a poner aquí como datos, lo único que vamos a hacer es dibujar la esfera. Ahí está. Y lo que tenemos que calcular es el campo creado por esta esfera de radio R para puntos exteriores y para puntos interiores, ¿de acuerdo? Lo que sabemos es que tiene una densidad de carga ρ. Bueno, el campo creado por una esfera es como si fuera una carga puntual, ¿vale? Es radial, es decir, en el centro de la esfera salen millones de agujas, millones de vectores que son radiales, es decir, perpendiculares siempre a la superficie de dicha esfera. Por tanto, lo que vamos a hacer es calcular el campo en este apartado A para las dos zonas que nos piden, ¿vale? Apartado A. Y primero nos vamos a ir fuera, que es más sencillo. Es decir, vamos a ir a una zona donde el R pequeño que yo voy a calcular es mayor que el R grande, es decir, fuera de la propia esfera. Nos vamos a ir, mirad, vamos a hacer aquí el dibujo, aquí tendremos nuestra esfera cargada, nos vamos a ir, por ejemplo, a un R que sea este de aquí, ¿vale? A zonas más alejadas, siempre mayores que el R de la propia esfera. Necesitamos aplicar teorema de Gauss, voy a ir mucho más deprisa, ¿vale? Porque ya hemos aplicado en el ejercicio anterior el teorema de Gauss, que nos dice que el flujo a través de la superficie gaussiana, carga encerrada, partido de epsilon sub 0, epsilon sub r. Perfecto. Vamos a calcular rápidamente el flujo. Superficie de Gauss para una esfera, como es radial, y ya sabemos que siempre es perpendicular a la propia esfera, pues es otra esfera, pero en este caso de un radio mayor. Vamos a coger de superficie de Gauss esto de aquí, ¿vale? Esa esfera de ahí, ¿de acuerdo? Como superficie de Gauss. Vamos a dibujar el campo, por ejemplo, en esta zona de la esfera. Sabemos que es radial, por tanto, es perpendicular a la esfera. Este sería el campo. Y el vector ds que caracteriza a ese cachito pequeño, perpendicular a él, por tanto, también esa dirección. Y cualquier punto tendría lo mismo, ¿vale? Podréis coger cualquier otro, que pasa exactamente igual. Por tanto, el flujo va a ser igual a la integral en mi superficie, que es la esfera, de E por ds. Esto, por definición, producto escalar de dos vectores, módulo del primero, módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, que si os dais cuenta es 0 grados, y lo otro que vemos es que el vector campo en mi superficie de Gauss, es decir, en todo esto, siempre está a la misma distancia de la esfera, por tanto es constante, sale fuera. ¿Veis? Esa es la otra importancia, lo otro que es muy importante a la hora de elegir mi superficie de Gauss. El campo sale fuera y me queda la integral de la superficie de ds. Si sumáis, bueno, y si sumamos esas contribuciones de S pequeñitas, que es lo que yo he dibujado aquí en amarillo, esto de aquí, lo que tenemos al final es la superficie de la esfera azul, ¿vale? Y la superficie de una esfera es 4πr cuadrado, por tanto, E por 4 por pi por r al cuadrado, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a aplicar el teorema de Gauss que habíamos dejado ahí arriba, por tanto, lo que tenemos es que el campo eléctrico por 4pi por r al cuadrado es igual a la carga encerrada por dicha superficie de Gauss, epsilon sub 0, epsilon sub r. No queremos dejarlo en función de Q, sino en función de ρ. Vamos a ver cuál es el valor de la carga encerrada por nuestra superficie de Gauss. Como nos dan ρ, que es una densidad de carga, es decir, es la carga por unidad de volumen, si multiplicamos esa por el volumen que contiene la carga, lo tendremos. Y daros cuenta que mi esfera azul encierra toda la esfera blanca, que es la que contiene la carga. Por tanto, ρ por el volumen de esta esfera pequeña me dará el valor de la carga encerrada. De modo que ρ por 4/3 de pi por la esfera pequeña, que recordemos que tiene radio r al cubo, me dará el valor de la carga encerrada. Lo sustituimos y me queda que el campo 4πr a la 2 es igual a ρ 4/3 de pi por r grande al cubo partido epsilon sub 0, epsilon sub r. Tachamos todo lo que sea igual, 4pi, 4pi, 4pi y 4pi, y despejáis E. Y me sale que E va a ser igual a ρ
por r al cubo partido de 3 epsilon sub 0 epsilon sub r por 1 partido de r a la 2. Lo separo así porque todo lo que hay delante es una constante y lo que hay detrás es cómo depende ese campo con la distancia y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Vale, eso para puntos exteriores. Vamos para puntos interiores. Para r menores que r. Vamos dentro de la propia esfera cargada, es decir, nos vamos a ir, si esta es la esfera de radio r, nos vamos a ir a puntos interiores, por ejemplo, a este punto de radio r. Mismo planteamiento, pero ahora nuestra superficie de Gauss tiene que ser de radio r minúscula, por tanto va a ser esta de aquí. Y a ver si hacéis cábalas de qué va a cambiar con respecto al problema anterior. Daros cuenta, si hacemos de nuevo el flujo a través de mi superficie, no cambia absolutamente nada del planteamiento de antes, porque si yo me cojo una superficie pequeñita aquí, el campo vuelve a ser radial, daros cuenta, vuelve a ser así, y la superficie o el vector que caracteriza dicha superficie vuelve a ser también radial, de modo que no cambia absolutamente nada. Nos va a quedar que el campo también es constante, por tanto sale fuera de la integral y nos va a quedar de nuevo la integral de ds y vuelve a darnos la superficie de la esfera azul. De modo que esto no cambia nada. E por 4pi r cuadrado. El flujo a través de esa superficie es esto siempre. Vale, ahora lo que sí que cambia es al aplicarlo a la ecuación 1, porque nosotros tendremos que E por 4pi r a la 2 es igual a la carga encerrada. La carga encerrada ahora será ρ, ¿vale? Por el volumen de la esfera que encierra, ¿vale? Y daros cuenta que el volumen de la carga encerrada por esta esfera es el volumen que contiene la esfera azul, porque todo lo que hay por fuera no está contenido y por tanto no hay que tenerlo en cuenta. De modo que será el volumen de una esfera 4/3 de pi, pero por r minúscula al cubo, partido de epsilon sub 0, epsilon sub r. Tachamos todo lo que sea igual, 4pi, 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 y r cuadrado con este cubo de aquí. Y me queda que el campo en puntos interiores es ρ partido todo ello de 3 epsilon sub 0 epsilon sub r por r. Daros cuenta que en este caso varía de manera lineal con r, de modo que va creciendo hasta el valor de la superficie. Y con esto estaría resuelto el apartado A. Vamos al apartado B. Vale, nos pide que calculemos el potencial en todos los puntos del espacio, ¿vale? Esto siempre suele ser acompañado con el problema del apartado A, siempre suele ir acompañado porque el campo está directamente relacionado con el voltaje y el voltaje con el campo indistintamente, ¿vale? La ecuación que lo relaciona es esta de aquí, que el potencial en un cierto punto R va a ser igual a la integral desde R hasta el infinito por el producto vectorial de E por dr, donde dr es un desplazamiento en esa dirección, ¿vale? De r a infinito. Por tanto, daros cuenta que lo que vamos a tener es que calcular el potencial tanto fuera como dentro, de modo que vamos a ir de nuevo a los dos casos. Para r mayor que r, estamos en una zona ahora aquí, ¿vale? Estamos aquí y daros cuenta que nos vamos a ir al infinito, de modo que ese será mi vector de r desplazamiento. El vector campo en esos puntos siempre es así, lo vemos, ¿vale? De modo que lo que vamos a hacer es esta integral. Simplemente lo que hacemos es de r hasta infinito del módulo del campo por dr por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, que es 0. De modo que me queda la integral de r a infinito, que es una integral definida, del campo, que el campo tiene su propia expresión fuera, ¿vale? Porque nos estamos moviendo en una zona donde el campo tiene esta expresión de aquí, que es ρ r cubo partido de 3 epsilon sub 0 epsilon sub r por 1 partido de r a la 2 por dr. Bien, tenemos que hacer esa integral con respecto a r, ¿vale? Lo único que depende de r es este término de aquí. Todo esto es constante, por tanto sale fuera de la integral. V de r va a ser igual, por tanto, a ρ r cubo partido de 3 epsilon sub 0 epsilon sub r de r a infinito de r a la menos 2 de r. Lo llevo a la menos 2 porque son las integrales que nosotros sabemos realizar, ¿vale? Lo hacemos y nos queda lo siguiente, ρ r cubo
3 epsilon sub 0 epsilon sub r, y me queda la integral de menos 1 partido de r. ¿Vale? Si lo hacéis desde r hasta infinito, esto es simplemente aplicar integrales inmediatas, como es este caso de ahí. Esto me quedaría valorarlo en el infinito menos la valoración en r, de modo que me queda rho r cubo partido de 3 epsilon sub 0 epsilon sub r menos 1 partido de infinito menos 1 partido de r. Si hacéis menos 1 partido de infinito es 0 y menos por menos da más, queda lo siguiente. El potencial en una cierta distancia r mayor que la esfera, es decir, en los puntos exteriores, es rho r cubo partido de 3 epsilon sub 0 epsilon sub r por 1 partido de r. Varía inversamente proporcional a r. Y ahí lo tendríamos. ¿Vale? Este sería, digamos, el caso más, entre comillas, más sencillo. Ahora nos vamos a ir para zonas interiores, para r menores que r. Y aquí daros cuenta lo que va a pasar. Vamos a partir de este punto, por ejemplo, vamos a apuntarlo por aquí, y nos vamos a mover de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿vale? Hasta el infinito. Es decir, partimos de una cierta distancia interior. ¿Y por qué lo hago así? Porque daros cuenta, bueno, si dibujáis el campo simplemente es paralelo a ese desplazamiento, de modo que tendremos el coseno de 0 otra vez, pero va a haber un campo diferente en esta zona de esta otra zona, de modo que hay que separar las integrales, ¿vale? Hay que separar las integrales porque la función campo no es la misma, de modo que la integral que era esta de aquí, de r a infinito, bueno, perdón, estamos para r's menores que r's, va a quedar lo siguiente, de e por dr. Nos va a quedar, hay que separarla, ¿vale? Desde r hasta r mayúscula va a haber un cierto campo, que es el campo interior que tendremos que poner, por dr por el coseno del ángulo que forman, que es 0 grados, más, y luego desde r hasta infinito va a haber otro campo, que es el campo exterior, vamos a llamarle así, de dr por el coseno de 0. Y ahora lo que hay que poner es las expresiones del campo en ambos casos. Para el primer caso, que es me muevo de aquí a aquí, pues el campo que me encuentro es este de aquí, pues lo ponemos. Rho 3 epsilon sub 0 epsilon sub r por r de r. Más, y en la otra zona, el campo que me encuentro es el mismo que había hecho arriba. De modo que la integral que me va a quedar va a ser parecida, ¿de acuerdo? Entonces el campo era rho r cubo 3 epsilon sub 0 epsilon sub r por 1 partido de r a la 2 de r. Salimos, todo lo que sea constante sale fuera. En el caso de la primera integral es esto y en el caso de la segunda es esto. Lo hacemos poco a poco. Me queda rho 3 epsilon sub 0 epsilon sub r, integral desde r hasta r de r, más rho r cubo partido 3 epsilon sub 0 epsilon sub r, la integral desde r hasta infinito de 1 partido de r, bueno, vamos a ponerlo para que sea inmediata, r a la menos 2 de r. Hacemos la primera, rho 3 epsilon sub 0 epsilon sub r, la integral de r es r cuadrado medios, por tanto valorada primero arriba sería r cuadrado medios y luego en el de abajo sería r cuadrado medios. Más rho r cubo partido de 3 epsilon sub 0 epsilon sub r sería la misma integral que arriba, pero cuidado, donde aquí habíamos puesto r minúscula, mirar ahora que hay que poner r mayúscula, de modo que me queda exactamente lo mismo pero con r mayúscula. Y yo creo que no voy a tocar nada más, sí podría simplificar un poco, pero lo vamos a dejar así. De modo que ese sería mi potencial en puntos interiores, ¿vale? Es un potencial que tiene una cierta parte constante, como es esta de aquí y es esta de aquí, pero que varía con r al cuadrado según esto de ahí. Y este problema ya sería problemas ya tipo carrera, ¿vale? Para que veáis lo que os podéis encontrar de cara a carreras de ingeniería, carreras de física, etcétera, ¿vale? Esto es el campo, son problemas de campos y tanto el campo gravitatorio como el campo electrostático, que es este de aquí, se resuelven a través del denominado teorema de Gauss, siempre siguiendo los mismos pasos, donde lo más complicado para mí es elegir esa superficie de Gauss que me permite resolver el problema. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.